Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de primero y segundo de secundaria? Bueno, nos encontramos una semana más para poder trabajar. De todas maneras, quería comentarles que esta grabación es algo especial porque ya viene a ser la última clase de Historia del Perú que nosotros vamos a trabajar para poder completar nuestro temario de este año escolar. ¿Ya chicos? Bueno, espero que les haya gustado los temas que hemos avanzado a lo largo de este año. De hecho, que no ha sido nada fácil. Creo que tanto ustedes como los profesores hemos estado sobreesforzándonos para poder continuar con el trabajo, para poder continuar con el aprendizaje, porque en realidad ese era, chicos, nuestra idea, ¿no? De que ustedes puedan seguir aprendiendo. Claro, de hecho, no es lo mismo que las clases presenciales donde nosotros, ¿no? Conversábamos, intercambiábamos ideas, ¿no? Eh, pero se ha hecho pues lo posible, ¿no? Se ha hecho lo posible para poder trabajar de esta manera y ojalá pues que el siguiente año sea pues un año mejor. ¿Ya chicos? Bien, nosotros hemos estado trabajando en historia del Perú acerca del virreinato, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado acerca de cómo había surgido el virreinato, un poco de sus características económicas, un poco también de sus características sociales. Y bueno, yo quería adelantar un poquito los temas para poder terminar con este, que es sumamente importante, rebeliones indígenas en el virreinato del Perú. ¿Ya, chicos? De hecho, quería comentarles porque ya también a partir de aquí comienza a configurarse un conjunto de acontecimientos que van a marcar ya un cambio en la historia del Perú, ¿no? Es decir, ya se viene poco a poco lo que es el proceso de independencia del Perú. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es justamente comentar cómo fueron estas rebeliones indígenas en el virreinato del Perú. Cuando estamos hablando de rebeliones indígenas, estamos hablando de un conjunto de poblaciones, ¿no? Que no están de acuerdo con el gobierno de los españoles aquí en el Perú, es decir, están en contra del virreinato, ¿sí? Y por lo tanto, pues quieren cambiar esta forma de vida que había aquí en el Perú durante el siglo XVIII principalmente. Sí, claro, de hecho que durante el virreinato la vida de los campesinos, de los indígenas no fue la mejor, al contrario, fue la más crítica. Los campesinos, los indígenas vivían explotados, muchos de ellos iban a trabajar en las minas y cuando iban a trabajar a las minas de manera obligatoria ya no regresaban a su casa. Ese era uno de los principales problemas. Otro problema era el cobro alto de impuestos que había en el virreinato. A todos les cobraban impuestos, sobre todo a las personas, así seas persona pobre, seas campesino, indígena, te cobraban impuestos. Entonces eso hacía pues que muchos comerciantes de la época pues comiencen a quejarse de ese sistema del virreinato. Y no solamente comerciantes, también habían pues criollos, habían mestizos quienes se dedicaban a ciertas actividades económicas y que se sentían descontentos porque pagaban demasiados impuestos, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, también la marginación también que había en la sociedad. Recuerda que en aquella época, pues, la sociedad peruana era una de las más marginadoras. Generalmente, pues, había una marginación respecto al color de la piel de las personas, ¿no? Se tenía esa idea ignorante de la época que las personas, pues, con color de piel blanca eran superiores que otras personas. Entonces, esa era una de las ideas ignorantes que había y esa también era una de las causas por la cual se quería cambiar esa situación. Y es por eso que se armaron rebeliones, ¿no? Que eran conjunto de poblaciones que van a luchar, eso sí, violentamente para intentar cambiar la situación. Entonces, profesor, ¿quién es el que lo están jalando con caballos? Bueno, ya por ahí habrás estudiado alguna vez, ¿verdad? De repente cuando estabas en primaria, quizás tu Miss o tu profesor te enseñó acerca de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Más conocido como José Gabriel Condorcanqui, claro, ¿no? El cacique de Cusco, ¿no? De Tinta, Tungazuca. Entonces, generalmente se estudia esa rebelión, ¿no? De este señor Túpac Amaru II junto con su esposa Micaela Bastidas, pero hubo otra rebelión tan importante como esta, que no se dio en Cusco, no se dio en los Andes, pero sí se dio en la parte amazónica, en la selva, claro. Entonces, vamos a estudiar, chicos, en esta ocasión acerca de las rebeliones indígenas en el Virreinato del Perú. Ahí está, ese viene a ser el título que va a ir en tu cuaderno, el último título. No te olvides de estar copiando, por favor, en tu cuaderno, tienes que copiarlo. Y bueno, rebeliones indígenas en el Virreinato del Perú, siglo XVIII.
¿verdad? ¿Qué años abarca el siglo XVIII? Ya ustedes saben, ¿verdad? Claro, los años 1700. Los años 1700 es el siglo XVIII. ¿Y de qué tratan? Bueno, fueron movimientos sociales anticoloniales. Ojo, anticoloniales quiere decir, chicos, que están en contra del virreinato. Están en contra de que el Perú sea una colonia de España. ¿Sí? Quieren acabar con ese tipo de gobierno. Y dirigido por líderes indígenas y mestizos en contra del gobierno español. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿qué es un mestizo? Ah, ya, un mestizo es una persona cuyos padres, ¿no? O cuyos familiares ha sido pues una mezcla, ¿no? Entre habitantes indígenas con españoles. Entonces, supongamos que un señor español se junta con una señora indígena, entonces su hijo sale un mestizo. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí está. Por ejemplo, Tupac Amaru II. Tupac Amaru II, él era un mestizo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se rebelaron? En primer lugar, por la explotación de los indígenas en las minas. Justo recuerda que la vez pasada nosotros habíamos hablado acerca de la mita, ¿verdad? La mita, que era un trabajo obligatorio, ¿no? En la que iban todos los indígenas a trabajar a las minas. El problema era que no regresaban, muchos morían en las minas. Entonces la gente, ¿no? Perdía a sus familiares y por eso comenzaban a estar en contra de este sistema de trabajo explotador, ¿ya? ¿Qué más? Por el alto cobro de impuestos, ¿no? Por ejemplo, te recuerda de los famosos repartos mercantiles que hayamos comentado, ¿verdad? Entonces, hasta incluso para venderte productos que enviaban directamente desde España tenías que pagar un alto precio y es más por productos que ni siquiera utilizabas. Entonces, aparte también tenías un negocito también de repente dedicados a un negocio y que pagar muchos impuestos y eso hacía que no crezcas. Entonces, la gente también estaba en contra de los altos cobros de impuestos. ¿Qué más? La discriminación social. Hay que recordar que en esa época, pues, el Perú, ¿no? Discriminaba a la gente sobre todo por el color de la piel, ¿no? Una idea muy tonta, por cierto, producto de la época, pero lamentablemente todavía una que otra persona tiene esa idea tonta, ¿no? Ignorante, ¿no? De discriminar por el color de la piel, ¿no? Esa es muestra de la ignorancia. Y bueno, ¿no? Menos mal, pues muchas de las personas sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces tenemos, gracias a la educación que de repente podemos acceder, que es un poco mejor, podemos descubrir realmente cómo son las cosas, ¿ya? Y bueno, también por aquí, al último dice, en contra de las reformas borbónicas del rey Carlos III. Ah, ya. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, chicos, estamos hablando de las reformas que hubo en el virreinato cuando hubo un cambio de dinastía. La primera dinastía que gobernó en el virreinato fue la dinastía Habsburgo, sí, pues, empezando por el rey Carlos V, él era de la dinastía Habsburgo, una dinastía austriaca, y resulta que en los años 1700, o para llegar a los años 1700, se hace un cambio de dinastía. Sale la dinastía Habsburgo y entra una nueva familia real, ¿no? Una nueva dinastía que vino a ser pues la dinastía Borbón, cuyo origen estaba en Francia. Entonces, cuando entra el rey Carlos III, que era de esta dinastía, de la dinastía Borbón, él hace cambios en el virreinato del Perú. Sí, por ejemplo, uno de los cambios que realiza es ¿qué cosa? Es dividir el virreinato del Perú, ¿no? ¿Lo divide en qué? En nuevos virreinatos. Ahí sale, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de la Granada, sale el virreinato del Perú también, sale la capitanía de Chile, ¿no? Todo lo que era grande el virreinato del Perú lo divide, ¿no? Pensando que así va a haber un mejor gobierno. Y esta división en realidad, chicos, es lo que va a afectar a varios líderes de la época, ¿no? Por ejemplo, a Tupac Amaru II. ¿Tú sabías que Tupac Amaru II tenía como oficio el ser arriero? Claro, Tupac Amaru II era arriero. ¿Y qué es un arriero? ¿Alguien sabe? Claro, su trabajo, chicos, está relacionado bastante con los caballos, con las mulas, ¿no? Está relacionado bastante con eso. ¿Y por qué, profesor? Sí, pues porque él se dedica al transporte, sobre todo de mercancías a enormes distancias, y es por eso que él se beneficiaba antes con el antiguo virreinato del Perú, pero al haber nuevas reformas borbónicas, eso le va a afectar a su actividad económica, por lo cual él quiere reclamar, ¿no? Que no hayan estas reformas borbónicas e incluso viene a Lima a querer conversar con el virrey
pero lo tratan como cualquier otro indígena y al final lo menosprecian, lo discriminan, y ahí es donde él recién pues comienza a tener la idea de rebelarse, ¿no? Contra la corona española. Claro, aparte de querer reclamar también su título de Inca, porque él descendía pues por línea materna, es decir, por parte de su mamá, que venía pues del Inca Túpac Amaru I, ¿no? Uno de los incas que se rebeló contra los españoles en Vilcabamba. Entonces, Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui provenía de esa línea, ¿no? Entonces, él decía, oye, mis antepasados han sido incas, yo también quiero reclamar mi título de inca, decía Túpac Amaru II, ¿no? Bien, aquí está un mapa, mira cómo hubo estos cambios. Fíjate cómo fueron estos cambios. Mira, así era el virreinato del Perú cuando estaba la dinastía Habsburgo. Ahí está, así era el virreinato del Perú, ¿no? Bastante grande. Profesor, y lo de verde, es el virreinato de Nueva España o México. Y mira, cuando hubo las reformas borbónicas, cambio de dinastía, mira, cambio de dinastía. Ahí está, mira, ¿no? Cómo se dividió el virreinato de Perú, se volvió chiquito. Por aquí está, por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, que estaba Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá también. Y bueno, acá estaba el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Nuevos virreinatos que surgen con estas reformas borbónicas. Chicos, ahí está el virreinato del Perú. Profesor, ¿y esta colita que está por acá? Ya, eso es la capitanía de Chile. ¿Ya? A ver. Ajá, la capitanía de Chile. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien, estos fueron los principales líderes indígenas, chicos, de la época. Ojo, los principales líderes indígenas. Ahí está Tupac Amaru II, pues, líder o cacique, ¿no? De Tinta Tungazuca, ahí en Cusco, ¿no? Más que todo se reveló en la parte andina. Y mira, aquí está Juan Santos Atahualpa, ¿no? Este es un líder que muchas veces no lo enseñan en el colegio, pero es tan importante como Tupac Amaru II. ¿Ya, chicos? Él es Juan Santos Atahualpa y él fue un líder también de rebeliones indígenas, pero en la selva, en la Amazonía. Claro, o sea, se puede decir que él era un líder charapa, ¿no? Claro, ¿no? Incluso él pudo organizar a los shipibos, a los conibos, a los ashanincas, a guarunas, ¿no? Y se fueron a luchar contra los españoles. Entonces, si te das cuenta también, pues en sus características, ¿no? Físicas, mira, ¿no? O sea, tiene más apariencia de ser un habitante de la Amazonía, ¿no? Curioso. Entonces, él es Juan Santos Atahualpa, que se reveló más que todo en la selva central, y él es Tupac Amaru II, dos líderes indígenas sumamente importantes. Y bueno, ahí está un poquito de información acerca de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ahí está. Más o menos estamos viendo en la imagen, ¿no? Él vendría a ser Juan Santos Atahualpa, mira, él vendría a ser, ¿no? Este sería parte de su ejército, ¿verdad? Tienen vestimentas amazónicas, ¿no? Claro. Y este es un conjunto, pues, de representantes de la iglesia, ¿no? Y él está supuestamente que les discute algo. Entonces, fue un movimiento mesiánico, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Profesor, ¿qué es un movimiento mesiánico? Ya, quiere decir que la gente lo considera a Juan Santos Atahualpa como un Mesías, ¿no? Como un salvador, como el elegido para salvar a todo su pueblo. ¿Te recuerdas de las películas de Jesucristo en Semana Santa? También lo llamaban Mesías, ¿no? Claro, ya pues, a él también en esa época lo consideraban así, un Mesías, ¿no? Un salvador de su pueblo. Entonces, por eso se dice acá movimiento mesiánico. ¿Qué más? Juan Santos Atahualpa fue el líder amazónico con dominio, mira, del idioma latín, del aymara, del quechua, o sea que hablaba varios idiomas, ¿no? Latín, aymara y quechua, o sea que quiere decir que Juan Santos Atahualpa tenía una buena educación. Para saber todos esos idiomas quiere decir incluso que fue a la escuela. Lugar de la rebelión, principalmente, chicos, Junín, ¿ya? En la parte de la selva central, en Junín. Y bueno, como les comenté, ahí pues él hizo alianzas con los pueblos ashanincas, aymaras, shipibos, conibos, aguarunas, aguajún, etc. Varias comunidades indígenas se juntaron para luchar contra los españoles. Y su forma de atacar era la guerra de guerrillas, es decir, usaban armas y entre todos se organizaban y atacaban de manera sorpresiva a los españoles, ¿no? Ahí está su ataque, ataque de guerrillas. Esto es algo para que tú puedas
realizar en tu cuaderno, ¿ya? Recuerda que eso debes enviarlo en plataforma, no te olvides de enviarlo por plataforma. Por cierto, alguna de estas preguntas van a venir sí o sí en el examen final, así que te conviene realizarlo, no te lo vayas a perder. Y bueno, ahí está, ¿no? Rebelión de Tupac Amaru II, más o menos cómo fue su rebelión, cómo es que acabó también. José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Cacique de Tinta y Tungazuca, y se rebeló pues contra los repartos mercantiles y abusos del corregidor, que se llamaba en esa época Antonio de Arriaga. Repartos mercantiles ya sabes en qué consiste, ¿no? Que era la compra obligatoria de productos que venían de España, y es más, eran objetos inútiles y se pagaba muy caro. Y quien obligaba a comprar eso era el corregidor, y en esa época el corregidor era Antonio de Arriaga, ¿no? Por otro lado, Tupac Amaru fue afectado por las reformas borbónicas. Tuvo enemigos también Tupac Amaru, ¿eh? Estaba de enemigo pues Mateo Pumacahua, él era su enemigo principal. Y al final pues Tupac Amaru fue capturado, chicos, junto a Micaela Bastidas, que era su esposa, ¿no? Y lamentablemente pues los mataron, ¿no? Fueron ejecutados en el año 1781, ¿ya? Ojo, ahí debería decir, chicos, ejecutados, ¿ya? Ejecutados. Ahí por ahí hubo una pequeña confusión al momento de tipear, ahí está. Y bueno, pero de todas maneras, sobre la rebelión de Tupac Amaru II se habla bastante porque fue la rebelión de indígenas más grande de Sudamérica. Y es aquí, chicos, donde inicia el proceso de independencia del Perú. Claro, 1781, 40 años después, se origina la independencia del Perú. O sea, aquí inicia justamente el proceso de independencia del Perú. ¿Ya? Bien, por aquí les voy dejando una pequeña tarea, chicos, para ustedes. Ahí está, para que lo realicen. No se olviden, por favor, todo deben enviar a plataforma. Ya estamos colocando también las últimas notas para un promedio final. Así que no se atrasen, elaboren, por favor, las tareas. Pongan pausa al video para que copien bien la tarea. Y bueno, eso sería todo. Ya, chicos, eso sería todo. Ya nos estaremos viendo en la clase en vivo. Sí, entren, por favor, ya estamos por acabar el curso o los cursos. Y bueno, simplemente decirles, chicos, que se cuiden, y ya cualquier duda o pregunta, estamos en la clase en vivo. Ya, nos vemos este lunes. Chao, cuídense.